Hola a todos y todas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es un placer daros la bienvenida al webinar de Data Science de la UOC que realizamos semestralmente. Mi nombre, para aquellos que no me conocéis, es Josep Curto, profesor de los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones de la UOC y director del Máster en Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics. Hoy simplemente seré el maestro de ceremonias y moderador de este evento. La estructura de este evento es la siguiente. Ahora lo introduzco ligeramente, 45 minutos de exposición de nuestro ponente y 15 minutos de preguntas y respuestas. Por favor, formular vuestras preguntas a través del chat y yo las recopilaré, combinaré si es necesario, para formularlas a nuestro ponente en esos 15 minutos que tenemos al final. Como ya sabéis, hoy hablaremos del impacto de la inteligencia artificial, ¿no?, en Europa, básicamente de la regulación EU Artificial Intelligence Act, retos, oportunidades e ideas prácticas. Y exploraremos los desafíos de implementación y adaptación que la complejidad de la ley presenta, así como la importancia de la armonización con las regulaciones internacionales para mantener la competitividad en el mercado global de la inteligencia artificial. Es, para mí, un placer presentar a nuestro ponente, al que conozco desde hace mucho tiempo. Óscar Alonso Llombart es profesor colaborador del Máster en Inteligencia de Negocio y Big Analytics, donde imparte la asignatura Estrategia y Cultura Analítica, así como tutor de trabajos finales de máster. Actualmente trabaja en T-Systems Iberia como Chief Data Analytics Officer y es responsable de la línea de gobernanza y estrategia de datos e inteligencia artificial. Óscar, el escenario es todo tuyo. Gracias, Josep. ¿Qué tal? Gracias a todos. ¿Cómo estáis? Voy a ir compartiendo mi pantalla, toda la pantalla. Avisadme. ¿Lo veis? ¿Se ve? ¿Pantalla Todo completa? perfecto. Vale, genial. Pues nada, lo dicho, un placer pasar este ratillo con vosotros. Voy a quitar la cámara para no consumir tanto. Óscar, ahora no te escuchamos. Ya está. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, pues lo dicho, vamos a desgranar los aspectos clave, ¿vale? Del regulatorio. En primer lugar, indicaros que yo no soy abogado, pero bueno, he hecho un poco lo que he podido en base a las experiencias que tenía también provenientes de otros regulatorios, como es el tema del impacto que sufrimos hace ya unos años en el tema de protección de datos personal, con GDPR, y un poco la idea que tenía con vosotros es transmitir un poco lo que nos puede afectar desde un punto de vista más técnico, ¿no? Como profesionales, digamos, alrededor del mundo del dato, data science, ingeniero de datos, chief data officers, etcétera, etcétera, del impacto y bastante importante que creo que va a tener este regulatorio. Luego también me gustaría oír vuestra opinión al respecto, ¿vale? Como decía Josep, yo soy profesor colaborador de hace tiempo de la Universitat Oberta de Cataluña, también soy tutor de algunos trabajos de final de máster. Aquí abajo tenéis mis datos de contacto, mi LinkedIn, os invito a que me contactéis para cualquier cosa, para el futuro, cualquier comentario, cualquier duda, pues bienvenido será el contacto, ¿vale? Para empezar este tipo de sesiones, que ya llevamos un tiempo con Josep hablando también más de temas de ética, del impacto de la ética en el uso de los datos, ¿no? Esta reflexión que desde hace un tiempo venimos trabajando pues, en diferentes asignaturas, viendo el impacto que tiene las decisiones que toman estos sistemas a veces de caja negra, ¿no? De inteligencia artificial o de machine learning en nuestra vida diaria. Me gusta
me gusta arrancar con esta diapositiva, ¿no? Esto es el informe de percepción de riesgos a nivel global del Foro Económico Mundial. Ya desde hace un tiempo, pues ellos van publicando este informe, como veis, y aquí veréis pues diferentes aspectos, ¿no? Desde aspecto económico, aspecto de medio ambiente, aspectos o riesgos relacionados con temas de geopolítica, aspectos sociales y finalmente aspectos que ya introdujeron hace 2 o 3 años aproximadamente, aspectos tecnológicos, ¿no? Y ves el tamaño de la bolita o el tamaño del nodo es la influencia o la probabilidad que se considera a nivel de survey, ¿no? De encuesta, de estudio. Y luego veis incluso también las relaciones, que me parece muy interesante, que tiene entre diferentes ámbitos, entre diferentes conceptos, ¿vale? Aquí arriba a la derecha veis aspectos relacionados con tecnología. Estamos hablando de eh, desinformación o la falta de información, es decir, los famosos deepfakes, avances tecnológicos adversos, la concentración del poder tecnológico, más de ciberinseguridad, ¿no? Ataques que sistemáticamente también estamos viendo a grandes compañías y no tan gran compañías, ¿no? Y estamos viendo sistemáticamente en las noticias pues, brechas de seguridad, se han robado DNIs, se han robado información bancaria y un aspecto que está más bien relacionado con este tema que vamos a tratar hoy y es un poco el disparador, creo yo, uno de los disparadores para que la Unión Europea tome cartas en el asunto, son los avances tecnológicos adversos, especialmente con temas de la inteligencia artificial, ¿no? Como decía ya, hace un tiempo venimos trabajando en la Universidad de Uberta con todo este tema de la ética, del impacto ético. Os recomiendo si tenéis una lectura muy interesante que es de Armas de Destrucción Matemática, de Cathy O'Neill. Si os apetece también podéis ver la charla TED, que son 12 minutillos aproximadamente, está disponible en YouTube, donde ya desde la experiencia de un data science, pues hace esta reflexión de, oye, pues igual mis algoritmos trabajando para un fondo de inversión de Wall Street, pues el impacto que puede tener en las personas puede ser bastante negativo, ¿no? Y hace un poco esta reflexión alrededor de todo este tema, ¿no? Y realmente es algo que está preocupando cada vez más a la sociedad, más con pues, todos los avances que estáis viendo, ¿no? De ChatGPT, los modelos de inteligencia artificial generativa, y realmente estamos dando mucho, desde mi punto de vista, pues está dando mucha responsabilidad a estos algoritmos y, bueno, veremos qué pasa porque tiene su aspecto positivo, pero evidentemente tenemos que gestionar los posibles, digamos, aspectos negativos de todo esto, ¿vale? En este sentido, aquí tenéis un poco la reflexión de hace ya un tiempo de lo que se considera desde la Unión Europea los grandes titulares de su estrategia europea de datos, ¿no? Aquí abajo tenéis, siempre os coloco aquí la fuente, un artículo que publiqué hace un tiempo en medium.com donde intento desgranar los principales componentes de esta estrategia, ¿no? Básicamente, la Unión Europea lo que intenta, parte de su estrategia, gran parte de su estrategia es tema regulatorio, ¿no? Es decir, al final quiere generar ese espacio libre de datos, unas reglas de privacidad, de protección de datos, como el tema de GDPR, de competición comunes, justas, un acceso y unas reglas prácticas al uso de los datos, una libre circulación segura, evidentemente, y bajo medidas de ciberseguridad, de seguridad del dato, de esos datos alrededor de la Unión Europea, ¿no? Básicamente ellos lo que la Unión Europea es, en base a regulatorios, pues tenemos el GDPR de protección de datos, tenemos el Data Act perdón, el Data Governance Act de con quién puedes compartir, bajo qué condiciones compartir datos, el Data Act que lo que está haciendo es eh, gestionar datos o permitirte gestionar esos datos desde un punto de vista de compartición de datos de Internet de las cosas, con quién lo puedo compartir, bajo qué condiciones lo puedo compartir o con quién se debe compartir un poco para generar este espacio, ¿no? El GDPR y este que hablaremos hoy, que es el de impacto ético de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, yo puedo cumplir con la regulación de protección de datos personales con GDPR, pero no tener en consideración el impacto negativo, vamos a llamar, ¿no? de ciertos desarrollos que yo pueda hacer a nivel de inteligencia artificial, ¿vale? Aquí tenéis unos números que parecen bastante interesantes, no sé muy bien cómo los han calculado, pero ahí están encima de la mesa, ¿no?
el valor de la economía de datos en la Unión Europea es bastante relevante. Estamos hablando de una proyección para el año que viene de 829 billones de euros, ¿vale? Hay una clara, y vosotros lo sabréis mejor que yo también, una clara falta de profesionales de datos en la Unión Europea, es decir, hace falta muchos perfiles desde un punto de vista de ingenieros de datos, data scientists, arquitectos, temas de visualización, incluso temas de privacidad del dato, ¿no? Que es un poco un ámbito que estamos, entre comillas, explorando relativamente nuevo, porque estábamos más preocupados en temas de ciberseguridad, pero hay temas relacionados con la privacidad, por lo tanto hay perfiles híbridos que yo creo que pueden ser muy interesantes desde un punto de vista de entender esta nueva regulación y entender también desde un punto de vista técnico el impacto que puede tener todo esto. La, la inversión que va a tener la Unión Europea, que ya está teniendo la Unión Europea en la creación de estos espacios europeos de datos y esta federación de infraestructuras y servicios cloud para generar estos espacios europeos de datos donde diferentes sectores, turismo, finanzas, temas de energía, movilidad, sector público, puedan generar estos espacios de datos en base a estas federaciones, ¿no? Y compartir esa información de tal manera que esa información puede ser utilizada para análisis avanzados. Imaginaros el caso de haberlo tenido antes de la pandemia, ¿no? De tener yo un espacio de salud donde investigadores podían acceder, hospitales podían acceder, el sector público podía acceder, compartiendo esa información de manera segura, de manera común, gracias al Data Governance Act, gracias al Data Act, y yo poder utilizar toda esa información. La verdad es que hubiera sido algo de muchísimo valor, ¿vale? Y finalmente, el porcentaje de, digamos, de población de la Unión Europea con habilidades digitales básicas. Yo creo que este 65% es demasiado elevado desde mi punto de vista, si me permitís la expresión al final. Si no, preguntarle a mi madre cuando tiene que ir al banco y abrir una nueva cuenta o renovar algún servicio, realmente es complicado, ¿no? Por tanto, tenemos que hacer también un ejercicio desde mi punto de vista de alfabetización de todo el tema también, especialmente con el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Hace ya un tiempo, como os decía, venimos hablando del tema de la ética, más desde un punto de vista más voluntario que no regulatorio, ¿no? Porque ahora ya es de obligado, será de obligado cumplimiento muy en breve, pero todavía estábamos en este punto como voluntario, ¿no? De decir, bueno, bajo qué mejores prácticas me adhiero, pero nadie en el fondo me estaba obligando, ¿no? Más allá de una imagen de marca y una imagen reputacional de las compañías. Un poco como lo que decía Eduard Deming, ¿no? No es suficiente hacerlo lo mejor, sino saber qué hacer y en este caso saber qué hacer y hacer encima hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces aquí veréis, insisto, yo no soy abogado, pero que hay muchísimas cosas que hacer, hay realmente muchos retos y me gusta verlo desde un punto de vista también de oportunidad, viendo la experiencia que tuvimos con el tema de GDPR, donde se nos va, por una parte, a parar ciertas maneras de hacer cosas, ciertos desarrollos, pero por otra parte nos va a forzar a innovar, nos va a forzar a hacer cosas de una determinada manera para cumplir con este regulatorio que yo os digo que no es algo sencillo, ¿vale? Realmente tiene bastante peso. También me gusta plantearnos, ¿no? De dónde venimos, ¿no? De hacia dónde vamos, ¿no? Venimos de esta situación, ¿no? Decíamos, Andrew Ng, lo conoceréis, un gurú de inteligencia artificial que en su día había trabajado en Google, decía, la inteligencia artificial es la nueva electricidad. También decimos, los datos son el nuevo petróleo, gracias a Dios tenemos diferencias, ¿no? Respecto al petróleo con los datos, y decía en su momento que la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Si os fijáis aquí tenéis una portada de una revista de 1889 donde decía precisamente que la electricidad es el nuevo demonio, porque en las primeras, imaginaros, las primeras instalaciones de electricidad, pues prácticamente tocabas el palo y te morías, ¿no? Pues, realmente imaginaros cómo era el nivel de instalación, ¿vale? Entonces, tengamos un poco en cuenta eso de hacia dónde vamos, ¿no? Pues insisto, podemos tener seguro aspectos positivos, pero vayamos viendo un poco cuál puede ser el aspecto negativo pues, en el uso de ciertas, digamos, técnicas de inteligencia artificial, por decir una manera, que me puedan afectar negativamente a la sociedad, a las personas, porque eh, mm, eh, no le estoy permitiendo acceder a una hipoteca, le estoy subiendo un seguro, le estoy revisando su carrera en base a ciertos parámetros que a lo mejor no son los mejores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces,
Es un poco este es el objetivo. Hace ya unos años la Unión Europea sacó un Call for Experts. Aquí tenéis el enlace y os podéis descargar porque es gratuito, es de la Unión Europea, un paper que escribieron sobre las principales guías para una inteligencia artificial confiable, ¿no? Y esto es un poco, digamos, el embrión para este regulatorio que tenemos encima de la mesa, ¿no? Hay 7 requerimientos importantes, todos con la misma importancia, que se deben apoyar mutuamente y que deben implementarse y evaluarse durante el ciclo completo de vida. Esto significa que incluso una vez lo he puesto en producción, después de haberlo puesto en producción, tengo que continuar evaluando, tengo que continuar monitorizando este sistema, ¿vale? Básicamente, y va muy en la línea de lo que me pide el regulatorio, es tener una supervisión humana detrás de todo esto. Tiene que haber unos responsables de que ese modelo de alguna manera no se degrade y esté dando los resultados que me tiene que dar. Tiene que haber una solidez técnica en el desarrollo y aspectos de seguridad y de ciberseguridad, ¿no? Imaginaros que alguien entra, me hace una brecha de seguridad, es capaz de romperme ese algoritmo, por lo tanto, puedo tener un impacto muy, muy negativo en la sociedad, en los afectados. Hay temas de gestión de privacidad de los datos y de GDPR puro y duro, temas de transparencia y yo de ser capaz de explicar adecuadamente cuáles son los resultados, ¿no? Aquí temas de explicabilidad serán bastante relevantes, más allá del aspecto, digamos, legislativo. Veréis que vamos a tener que introducir nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevas cosas para ser capaz de a lo mejor de explicar un modelo, una red neuronal, que a veces es una caja negra, que entran unos resultados, unos datos, mejor dicho, y salen los resultados y a veces no soy capaz de explicar los resultados, ¿vale? Por tanto, yo también tengo que ponerme en línea con la acción y supervisión humanas, a disposición, muy en la línea de lo que hacíamos con GDPR, a disposición de los afectados para explicar adecuadamente por qué se han tomado ciertas decisiones, ¿vale? Gestión del sesgo, diversidad, discriminación y equidad. Aquí la generación de datos sintético será muy relevante. Todo el tema de gobierno del dato, ahora veréis luego cómo yo creo que todo el tema de gobierno del dato se expandirá al gobierno de la, incluirá también la inteligencia artificial, ¿no? O sea, habrá que buscar un nombre mixto, pero en el fondo yo tengo que gestionar la calidad de ese dato que estoy utilizando para entrenar el modelo, evitar el sesgo, evidentemente, y luego gobernar todo ese modelo, todo ese ciclo de vida de un modelo de inteligencia artificial para que no quede a veces como ocurre en ciertas organizaciones desde un punto de vista más, si queréis, más de prueba de concepto, ¿no? Es decir, esto me está obligando a sistemáticamente monitorizar este sistema y que no se me degrade. Aspectos de bienestar social y medioambiental, es decir, cuál es el impacto en medio ambiente de estos algoritmos que a veces pues, consumen bastante energía y rendición de cuentas, ¿no? De ser capaz de, pues eso, de generar una figura similar a la que tenemos en GDPR, que es un Data Protection Officer, ¿no? Un responsable de protección de datos, que va a ser capaz de demostrar, de rendir cuentas, de ponerse a disposición del regulador de la Unión Europea, de la Comisión de la Unión Europea, y, oiga, pues aquí lo he intentado, he hecho estas acciones y he hecho lo que he podido y esta es mi roadmap y estas son mis acciones para evitar que estos modelos no tengan un impacto negativo en las personas, ¿vale? Insisto, aquí tenéis el enlace, es un paper gratuito, de hecho lo tenéis en todos los idiomas de los países miembros de la Unión Europea y os los podéis descargar, es un poco el embrión, ¿vale? A partir de ahí, pues sale, ¿no? Esta idea de, oye, una vez analizado con el grupo de expertos cuál es la situación en este sentido, eh, al final, sí, por una parte, la Unión Europea, luego, si queréis, lo comentamos, al final, los 15 últimos minutos, pero el objetivo de la Unión Europea es preservar este liderazgo tecnológico de la Unión Europea y garantizar que los europeos nos podamos beneficiar de nuevas tecnologías desarrolladas, funcionando de acuerdo con los valores y derechos, principios fundamentales de la Unión Europea. Al final, el objetivo, como en el caso de GDPR, el objetivo es muy interesante, ¿no? Al final es, oye, bien, pero el objetivo final de la inteligencia artificial y de estos desarrollos tecnológicos tiene que ser aumentar el bienestar humano, no hacer si me permitís la expresión, hacer el mal o incrementar posibles brechas, ¿vale? El objetivo es
interesante. Luego hablaremos del cómo, ¿no? Del timeline y de las dificultades y del tiempo que está pasando para todo ello, ¿no? Porque el 21 de abril ya de 2021 se publica el proyecto de ley para regular la inteligencia artificial en la Unión Europea. Muy importante, ahora lo veréis, por la definición expansiva de los sistemas de inteligencia artificial y la imposición de una amplia documentación, capacitación y requisitos de monitorización que caen bajo la competencia, ¿vale? Por tanto, cualquier empresa con exposición al mercado de la Unión Europea, es decir, que yo esté implantando o poniendo en producción sistemas de inteligencia artificial que afecten a ciudadanos y residentes, insisto, ciudadanos y residentes de la Unión Europea, tendrá o se verá afectado por esta regulación, ¿vale? Y aquí veréis que realmente es algo que por una parte, insisto, tiene su aspecto positivo, el aspecto negativo desde mi punto de vista es la cantidad de cosas que tendremos que hacer antes de poner en producción teóricamente un sistema, ¿no? Para asegurar que estamos cumpliendo. Esta regulación, como veréis, eh, no permite la implantación de ciertos sistemas, estarán prohibidos, ¿vale? Hay un tema de obligación, unas obligaciones de transparencia, una monitorización de lo que está puesto en producción en el mercado. Hay sistemas considerados prohibidos, ahora veremos algunos ejemplos, y sistemas considerados de alto riesgo, ¿vale? Estamos hablando de biometría, estamos hablando de temas de educación, estamos hablando de acceso a empleo, servicio público, temas de migración, etcétera, etcétera. Y luego hay una definición que toman, si no estoy equivocado, la de la OCDE, la definición de inteligencia artificial, sistema diseñado para operar con diferentes niveles de autonomía, que sea capaz de ser adaptativo para objetivos explícitos e implícitos. Es decir, que a partir del input que yo recibo, sea capaz de generar un output tales como predicciones, contenido, ¿no? Evidentemente todo el tema de las inteligencias artificiales generativas les ha pillado un poco, si me permitís la expresión, por el toro, ¿no? Porque desde 2021 hasta ahora, que ya tenemos hace muy poquito, tenemos el texto definitivo, pues ha aparecido y han tenido que modificarlo, ¿no? Predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones que pueden influenciar en entorno físico o virtual, ¿no? Es una definición, desde mi punto de vista, muy amplia y yo creo que aquí lo mejor, desde mi modesto punto de vista, insisto, como no técnico, como no abogado, es más ceñirnos a las categorías de riesgo, ¿no? Más que al sistema, porque en el fondo prácticamente con poco desarrollo yo te puedo generar, o todos nosotros podemos generar un sistema que me permita hacer una predicción para subir un determinado, una determinada póliza, un determinado seguro, un determinado crédito o filtrar a lo mejor currículums que me están llegando a través del sistema, ¿no? Por lo tanto, tendremos que ver un poco en ese sentido cuáles son, desde mi punto de vista, insisto, cuáles son los diferentes niveles de riesgo y a partir de ahí centrarnos, más que en la tecnología que estamos utilizando al detrás, ¿no? Que al final, con algo muy simple podemos generar un sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Aspectos clave, estamos promoviendo, se busca promover la adopción de una inteligencia artificial fiable y centrada en el ser humano, protegiendo temas de salud, seguridad y derechos fundamentales. Hay usos de la inteligencia artificial que son inaceptables y se prohíben y creo que en 6 meses habrá que quitarlos del mercado. Se identifican ciertos sistemas de inteligencia artificial como de riesgo alto, por lo tanto hay una serie de requisitos a cumplir antes de ponerlo en producción, ¿vale? También se introduce, evidentemente, todo el tema de los modelos de inteligencia artificial de uso general, es decir, ChatGPT o Gemini de Google. Me está obligando a ser transparente, muy en la línea de lo que comentábamos anteriormente con el paper inicial de la Unión Europea, y genera o va a constituir, o ya ha constituido, mejor dicho, un sistema, una oficina de inteligencia artificial de la Unión Europea, que es un poco la que velará, como en el tema de GDPR, pues la protección de datos, las oficinas de protección de datos, la que velará por el cumplimiento, ayudará en el cumplimiento y luego hablamos también de las sanciones, ¿vale? A nivel de quién está afectado, estamos hablando de proveedores
que introduzcan en el mercado o pongan en servicio sistemas de inteligencia artificial en la Unión Europea, como con el caso de GDPR, insisto, con independencia están establecidos o ubicados en la Unión Europea o en un tercer país. Es decir, si la persona afectada está ubicada en la Unión Europea, ciudadanos y residentes, entonces tenemos que cumplir teóricamente con el regulatorio de inteligencia artificial, ¿vale? Quienes utilicen un sistema de inteligencia artificial para fines profesionales responsables del despliegue, proveedores y responsables del despliegue que estén establecidos o ubicados fuera de la Unión Europea si los resultados de salida se utilizan en la Unión Europea, que va a ser que muchas veces sí, importadores y distribuidores, ahora veréis un poco la diferenciación, fabricantes de productos que junto con su producto o su marca estén utilizando un desarrollo de un tercero o representantes autorizados, ¿vale? Y finalmente, todo esto es para proteger, como decíamos, personas afectadas que estén ubicadas en la Unión Europea, tanto ciudadanos como residentes, ¿vale? Excluido, y esto es bastante interesante también desde el punto de vista de pensar, ¿no? Por dónde vamos, ¿no? Excluido del reglamento ciertos sistemas como los de uso exclusivamente militar, de defensa o de seguridad nacional, o los destinados únicamente a investigación y desarrollo científico. Vale, interesante. Tampoco se aplica a las actividades de investigación, prueba o desarrollo de sistemas o modelos antes de su introducción en el mercado o puesta en servicio. Es decir, al final yo lo que puedo ir, es ir haciendo, ¿no? Teóricamente puedo ir haciendo, pero antes de ponerlo en producción o ponerlo en el mercado, tendría que validar mi proceso de cumplimiento, ¿vale? Y quedan excluidas también personas físicas que estén utilizando los sistemas con fines puramente personales. Por lo tanto, si nosotros, como es el caso, estamos utilizando un ChatGPT o un Gemini pues para hacer una cierta investigación o hacer un desarrollo sobre eso, para mi uso personal, pues no estaría cubierto a priori, ¿vale? Entonces, lo que os decía antes, ¿no? En ámbitos de aplicación han aparecido diferentes figuras en cuanto a sujetos afectados. En este caso tendremos proveedores que desarrollan un sistema de inteligencia artificial o un modelo de inteligencia artificial de uso general, ¿vale? Y lo introducen en el mercado o ponen en servicio el sistema bajo su nombre o marca, ¿vale? Luego, más allá del proveedor, tenemos otra figura muy interesante, me voy al final, que es el responsable del despliegue, ¿vale? Es decir, lo mismo, personas físicas o jurídicas, autoridades, órganos públicos que están utilizando un sistema bajo su propia autoridad. Y luego tenemos dos, digamos, intermedios, que serían los importadores y distribuidores, que también estarían afectados, especialmente desde un punto de vista más, si queréis, más de relación contractual, entre comillas, con el proveedor, ¿no? Porque al final soy importador, soy distribuidor. Ahora bien, si yo lo que hago es modificar, desde el punto de vista de importador y distribuidor, modificar sustancialmente ese modelo de inteligencia artificial que me pasa a un proveedor, pues entonces sí que estoy afectado, ¿vale? Es decir, yo tengo que pedirle al proveedor toda esa información de partida y hacer digamos, el proceso, entre comillas, de auditoría, el proceso de assessment, para asegurar que eso está cumplido, ¿vale? Entonces, básicamente, estos serían los sujetos afectados. Yo, principalmente, a mí me gusta pensar, por lo que estoy viendo, en proveedores y responsables del despliegue y en función de un poco la situación de importador y distribuidor, pues ir viendo si lo estoy modificando o no. Pero en cualquier caso, aunque yo sea puramente, insisto, importador o distribuidor, tengo que asegurar que el desarrollador, en el fondo, que es el proveedor, incluso también como responsable del despliegue, ese proveedor está cumpliendo, ¿vale? Sí que es responsabilidad de ese proveedor, pero yo tengo que asegurar que ese tema está cumpliéndose, ¿vale? Entonces aquí es donde viene un poco la lista, ¿no? Es decir, aquí esto es una lista no exhaustiva y una lista bastante amplia. De hecho, luego os pasaré un enlace muy, muy interesante que he encontrado hace muy poquito, preparando un poco la charla, donde de manera interactiva veréis que podéis buscar toda esta información, ¿no? Pero básicamente a alto nivel, como os decía, han establecido niveles inaceptables, esto es decir, tiene que estar fuera del mercado en el plazo de 6 meses, niveles de alto riesgo donde me están obligando a introducir una serie de
procesos dentro del modelo de desarrollo, dentro de la implantación y aspectos de transparencia, es decir, de riesgo, sistemas de riesgo mínimo, donde estamos más en el punto de vista de la transparencia, ¿no? Teóricamente no hay que hacer, si bien será una buena praxis, el cumplir con este proceso, digamos, de auditoría interna antes de ponerlo en producción. No es obligatorio, pero será, insisto, una buena praxis del mercado el tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, en este sentido, ojo, porque estamos hablando de aspectos de biometría, estamos hablando de social scoring, esto está prohibido, estamos hablando de manipulación del comportamiento, es decir, Cambridge Analytica, por decir una manera, ¿no? Para que os hagáis una idea, la explotación de vulnerabilidades, reconocimiento de emociones en el puesto de trabajo o de instituciones educativas, el recoger información de Internet, etcétera, o sea, imágenes faciales de Internet. Luego, lo que es la identificación biométrica en espacio público teóricamente está prohibido y hay excepciones más, evidentemente relacionadas con el aseguramiento de la seguridad de la ley, ¿no? En la búsqueda pues de fugitivos, de temas de terrorismo y tal, pues sí, está permitido y tendrá que hacer el mismo proceso digamos, de avisar de que, oye, estoy haciendo esto a la oficina de inteligencia artificial, pero tendrán un margen de 24 horas, creo, para comunicarlo, ¿no? Evidentemente, pues todo esto, entre comillas, se permitirá porque estamos asegurando temas de terrorismo, temas de búsqueda de fugitivos, etcétera, etcétera. Esto tendrá que estar teóricamente fuera de mercado en 6 meses. A nivel de alto riesgo, estamos hablando de temas de biometría en espacio privado, alto riesgo, servicios privados esenciales como el tema de crédito, temas de seguros, de vida, salud, el pricing, ¿no? Acceso a educación, infraestructuras críticas, aseguramiento de la ley, acceso a servicios públicos esenciales. Y luego hay toda una batería en un anexo de productos cubiertos por otros regulatorios de salud y seguridad que requerirán un assessment de conformidad de una tercera parte. ¿Vale? Entonces, insisto, todo esto, teóricamente, todos estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, antes de ponerlo en producción, yo tendré que asegurar que estoy cumpliendo con este regulatorio y con estos pasos de documentación, de transparencia, de explicabilidad, de tener en cuenta el sesgo, de aspectos de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Y luego, finalmente, los de aspectos, los de riesgo mínimo, serán temas más de transparencia, en el fondo de decirle a la persona que está interactuando a través de un chatbot, pues, oye, esto está hecho a través de un modelo de inteligencia artificial. Y luego hay un aspecto que yo pensaba que iba a estar como de riesgo inaceptable, que son los deepfakes, pero en este es más desde un punto de vista artístico y anuncios, ¿vale? Lo que sí creo que está prohibido, el tema de manipulación de comportamiento se ha considerado como los deepfakes, pues eso, pues que no hagas una foto de Donald Trump haciendo ciertas cosas, por ejemplo, ¿vale? Aquí veis un poco desde un punto de vista de los dos componentes clave, de los dos actores clave, ¿vale? Una lista de lo que son proveedores y desplegadores, ¿no? De esto. Es decir, habrá que hacer un assessment de conformidad. De hecho, ya hay algunas mejores prácticas y irán saliendo nuevas prácticas. Se tendrá que registrar tu modelo en una nueva base de modelos de inteligencia artificial, en una base de datos. Tendremos que asegurar calidad de los datos y gobierno de los datos, transparencia, aspectos de ciberseguridad, un equipo humano detrás que lo esté monitorizando, sistemas de riesgo, de gestión de riesgo y de la calidad, documentación técnica y luego la toma de decisiones, ¿no? El registro de la toma de decisiones. ¿Vale? Eso desde un punto de vista de proveedor. Desde un punto de vista de desplegador, pues en ciertos casos tendré evidentemente que hablar con el proveedor, pero asegurar que además yo como desplegador estoy mm, monitorizando todo ese sistema, ¿no? Porque al final, imaginaros, aquí yo tengo un proveedor, una consultora, me hace el desarrollo, pero yo como desplegador, como cliente final de ese modelo, también tendré esas obligaciones de tener un equipo detrás, de asegurar que se ha entrenado adecuadamente, que se guarda el registro, hay una incidencia, es decir, digamos que de alguna manera la responsabilidad será compartida. ¿Vale? Y finalmente, lo que os decía, a nivel de riesgo mínimo, pues tendremos obligaciones de transparencia y
se promueve la adopción de códigos de conducta. Aquí, por ejemplo, con Josep desde hace tiempo estamos trabajando, por ejemplo, en nuestras asignaturas, me acuerdo, con el Data Ethics Canvas del Open Data Institute, que es algo voluntario y es una metodología muy sencilla y al final lo que me permite es monitorizar todo esto, hacer este assessment de alto nivel de conformidad, ¿vale? Y luego de repente les aparece esta situación, ¿no? Claro, imaginaros, desde 2021 que el regulador empieza a escribir todo esto, aparecen los modelos de inteligencia artificial generativa, ¿no? Y evidentemente tienen un impacto y muy elevado. Básicamente, cuando todos los modelos de inteligencia artificial generativa tendrán que tener obligaciones de transparencia, ¿vale? Documentación técnica para los proveedores que estén utilizando, tendrá que cumplir con temas del copyright, ¿no? De dónde estoy sacando esa información y alguna marca de agua, ¿no? De que ese contenido ha sido generado o manipulado por la inteligencia artificial. Eso para todos. Y luego lo que ellos consideran que pueden introducir un riesgo sistémico serán aquellos que, pues aquí evidentemente GPT-4, GPT-5, Google Gemini, por la gran capacidad de computación que tienen, ¿no? Y la gran volumen de datos que han utilizado, o otros que ellos consideren, por ejemplo, por el número de usuarios, ¿no? De aspectos cualitativos, cuantitativos. Estos que pueden introducir un riesgo sistémico se verán obligados a hacer, evidentemente, todo lo anterior, más tener un assessment de evaluación, hacer un análisis de riesgo sistémico, llevar a cabo un testing adversarial, ¿no? Es decir, introducir prompts para intentar romper el sistema, ¿no? Aspectos de ciberseguridad, reportar eficiencia energética, etcétera, etcétera. Realmente, si me permitís, un poco la reflexión, esto les ha pillado un poco por el camino, evidentemente, desde 2021 hasta ahora, pues ha habido 250.000 cambios a nivel de tecnología y realmente la velocidad que tenemos en la implantación de este regulatorio o en el desarrollo de este regulatorio pues no obedece a la misma velocidad, ¿vale? Si seguimos esos principios que os comentaba ¿no? de esas guías de la inteligencia artificial confiable de la Unión Europea, estamos hablando que, por ejemplo, tendremos que utilizar un sistema de gobierno, y ahora hago una reflexión al respecto, ¿no? Gobierno de los modelos de inteligencia artificial y de los datos, aspectos de robustez en el desarrollo, aspectos de ciberseguridad, aspectos de seguridad desde el punto de vista también de los datos, explotación de vulnerabilidades, sesgo, calidad de los datos, transparencia, ¿sí? Tendremos que documentar muy bien hacer una documentación técnica, informar, como en el caso de GDPR, ¿no? Cuando ha habido una brecha de seguridad, pues informar a esas personas afectadas sobre el uso de sistemas de alto riesgo, de lo que se considera alto riesgo, temas evidentemente, de ecología, de reducción de energía, recursos, y llevar a cabo ese assessment de impacto antes de ponerlo en producción. Eso sería lo que diría la teoría desde el punto de vista de alto riesgo, ¿vale? Por lo tanto, me va a obligar a un círculo, digamos, virtuoso, ¿no? Es decir, yo cuando estamos haciendo proyectos de este tipo, pues típicamente haces una identificación del caso de uso y de los datos que tienes, de la información que tienes para llevar a cabo ese caso de uso, haces un desarrollo, un training del modelo, un entrenamiento del modelo, haces un tema de diseño, de calidad, de gestión de los riesgos para asegurar esta nueva regulación. Tendremos que hacer una cosa que llamarán, y ahora lo veréis en el artículo 1943, un assessment de conformidad, conforme que yo estoy diciendo, desde el punto de vista de desarrollador, que ese modelo de alto riesgo, pues bueno, he hecho el proceso de assessment, ¿no? De auditoría interna, si cumplo con estos criterios que usted me está diciendo, lo voy a marcar en la nueva base de datos que se generará de estos modelos de inteligencia artificial y tendrá esta marca de declaración de conformidad. Lanzo el producto al mercado lo pongo en producción y tendremos que tener una, una monitorización continua del sistema, ¿no? Desde mi punto de vista, por eso también será importante tener personas detrás, un equipo detrás que esté monitorizando todo esto con
informar, ¿no? Evidentemente habrá que informar de manera proactiva pues cualquier brecha, cualquier problemática que hayamos encontrado, cualquier degradación del sistema que haya ocurrido a lo largo del tiempo. ¿Vale? Y digo, es muy interesante la idea, pero como en el caso de todos los regulatorios, o el caso que yo conozco más de GDPR, ¿no? De la Unión Europea, al final, bueno, pues no están mal las multas, ¿no? Por una parte, está intentando proteger a los ciudadanos, de alguna manera dicen, ¿no? Se viene a decir que intenta promover otro tipo de innovación dentro de la Unión Europea, pero las multas son bastante relevantes. Estamos hablando de prácticas prohibidas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual mundial. En el caso de alto riesgo, hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación anual mundial. El suministro de información incorrecta, incompleta o engañosa hasta 7,5 millones de euros o el 1% de la facturación anual mundial, siempre aplicando el importe de mayor cuantía. Y cuando hablemos de pymes y startups, pues se aplicará la cuantía que se resulte menor entre el importe o el porcentaje máximo señalados, ¿no? Y aquí es donde vienen los tiempos, ¿no? Es decir, estamos hablando que hace nada, el 12 de julio se publica el texto definitivo en el Diario Oficial de la Unión Europea, entra en vigor unos días después, el 1 de agosto, y a partir de ahí tenemos 6 meses para eliminar del mercado, por decirlo de una manera, estos sistemas que se consideran de alto riesgo. Tenemos 12 meses para cumplir con los modelos o con las provisiones que me obligan de la inteligencia artificial generativa y hasta el H1 de 2026 para eh, ser completamente, digamos, de obligado cumplimiento de todo. Por lo tanto, ahora ya no me puedo esperar, es decir, ya estamos en el punto que tenemos que ir haciendo pues, una serie de pasos y veréis que durante este tiempo la Unión Europea sacará y adoptará o promocionará estándares técnicos y nuevas guías para la implantación, cosa que no será sencilla. Aparecerán estas organizaciones de estandarización que van a desarrollar estándares armonizados tipo ISOs, ¿no? Para la adopción por parte de la y promovidos por la Unión Europea. Por lo tanto, ahora ya estamos en el punto de que no estamos en un estadio, digamos, voluntarista como hasta ahora ya estamos entrando en el estado de obligado y ahora tendremos que ver, pues eso, ¿no? Desde qué punto es parar la innovación, va a parar el desarrollo en la Unión Europea, ¿no? Y este gráfico lo muestro hace tiempo, pero me gusta mucho porque al final es el Thomas Friedman, dice, pues mira, por una parte, si tú coges el tiempo en un eje y coges la capacidad de adaptación, la capacidad de cambio de algo, ¿no? De un concepto, y lo pones en el otro eje, te enfrentas la tecnología y la capacidad humana, por decir una manera, veremos que, claro, estamos todos de acuerdo que al principio pues, nos costó un poquito que todo el mundo tuviera el coche, ¿no? Cuando empezaron a aparecer los coches. No había gasolineras, no había carreteras, ahora estamos un poco en el estadio como en el eléctrico, ¿no? Que a veces no encuentras cargadores, pero la velocidad de despliegue, la velocidad de generación de nuevas tecnologías es una curva. En cambio, nuestra capacidad de adaptación, nuestra capacidad de aprendizaje, yo creo que es mejor, pero sobre todo me preocupa la capacidad de gobierno, ¿no? De generar nuevos regulatorios, pues es bastante más lento, ¿no? Estamos hablando de 2021 que empiezan a hablar de este tema, de sacar el regulatorio. Hasta hace nada, unos días, no tenemos el texto definitivo aprobado. ¿Qué ha pasado por en medio, no? Por lo tanto, tenemos que ver cómo nos podemos adaptar para no parar la innovación. Entonces, en este sentido, yo creo que lo que os decía, ¿no? Lo que yo estoy viendo como algo interesante es, en lugar de eh, gobernar únicamente los datos, en lugar de tener oficinas, a veces lo llamamos oficinas de datos, luego la gente de inteligencia artificial, si me permitís, pues va un poco por libre, ¿no? De repente hacen departamentos de marketing que van haciendo cosas de inteligencia artificial, contratan data science, es decir, tenemos que darle una vuelta a todo este paradigma para ponerlo un poquito en orden, porque al final tendremos que, sí, estamos obligados a cumplir con todo eso, pero tendremos que hacer cosas nuevas, tendremos que innovar. Por lo tanto, si yo genero, podemos llamarlo una oficina de productos de datos, donde yo integre una estrategia de inteligencia artificial, incluyendo evidentemente los datos que voy a utilizar.
o incluso temas de visualización de datos o de Power BI, ¿no? De que esos productos de datos, desde un punto de vista de producto de dato en bruto, como de explotación de esa información. ¿Cuál es el modelo operativo, no? ¿Cuál es mi mecanismo para crear ideas, para priorizarlas, para probarlas en pruebas de concepto y ejecutar? ¿Cómo gobierno esos datos? ¿Cómo gobierno esa tecnología que estoy utilizando? ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Qué tipo de tecnología voy a utilizar? ¿Qué tipo de proveedor voy a utilizar? ¿Cómo voy a hacer temas de DataOps, XOps, FinOps, ¿no? De reducción del tiempo de implantación, implantar un marco de trabajo con unas herramientas estándar? Y luego dos conceptos que también están muy ligados con el tema del regulatorio, la gestión del cambio, porque tendré que explicarle a la gente que, oye, voy a implantar inteligencia artificial, pero de una determinada manera distinta. Oiga, aquí tiene usted los modelos, aquí tiene usted los datos. Mi objetivo, desde un punto de vista de alfabetización, de gestión del cambio, va a ser aumentar la tasa de adopción, minimizando el riesgo de rechazo, ¿vale? Y que todo el mundo entienda que desde un punto de vista de estrategia, llamámosla data driven, todo el mundo va en la misma línea. Y luego una variable que a mí me llama la atención, que es la gestión del talento, ¿no? Es decir, realmente lo veías también por los números que muestra la Unión Europea, ¿no? La falta de talento es bastante importante. Hacen falta perfiles de muchos tipos distintos, arquitectos, ingenieros. Ahora también hablaremos de temas digamos, de perfiles que necesiten más el conocimiento, llamémosle híbrido entre tecnologías, cumplimiento normativo, me hará falta perfiles puramente normativos, abogados, auditores. Es decir, como compañía, como entidad, tenemos que ser capaces de atraer este talento y diferenciarnos de la competencia, porque ahora mismo es muy sencillo, ¿no? El moverse entre compañías, realmente la competencia por un talento, por un buen talento es bastante elevada, ¿no? Entonces, bajo este paradigma de la oficina de productos de datos, yo tendría que ser capaz de establecer este ideal catálogo de servicios, que luego lo vamos rompiendo más, que cada uno tiene pues unas herramientas de soporte, donde mi oficina de productos de datos, o como queráis llamarlo, o de inteligencia artificial, o de data, me da igual, sea capaz de definir e implantar una visión y estrategia hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Cuáles son mis casos de uso? Gobernar los datos y gobernar los modelos de inteligencia artificial. Y por lo tanto, ya a partir de ahí, y también con el tema de gestión del talento y soporte de gestión del cambio, dentro pasen cosas y al final yo construya un centro de soluciones que me sea capaz de gestionar la demanda, hacer un discovery de los casos de uso, gestionar un portafolio de proyectos, una plataforma a nivel de arquitectura, luego una factoría donde ya es más la autoridad de diseño, cómo se hacen las cosas, cómo se tienen que documentar las cosas que me está pidiendo, por ejemplo, el regulatorio de la Unión Europea, cómo se está gestionando una PMO, ¿no? Cómo se gestionan esos proyectos más en detalle, temas de XOps desde el punto de vista de DataOps, SecOps, MLOps, todos estos Ops que me permiten automatizar y acelerar el proceso, y luego ya el delivery, ¿no? Desde el punto de vista de análisis técnico en base a lo que me dice la factoría, en base a las directrices que me marca el Solution Center, ¿no? Y a poco sería esta la idea. Aquí dentro pues tendremos todos los temas de cumplimiento normativo para asegurar todo este tema, ¿no? Y un poco ir más allá de, pues muchas veces vamos a pruebas de concepto con el tema de la inteligencia artificial, nos quedamos en un plano y al final lo difícil de todo esto es industrializarlo, ¿no? Y que tenga un impacto real en la organización de manera industrializada, más allá de pruebas de concepto que sí que quedan muy bien, pero me piden un poco más, ¿no? Entonces, incluido esto, claro, al final de todo esto lo que estoy viendo es cómo lo estoy intentando abordar, ¿no? Básicamente lo que estoy intentando es entender el marco legal. Evidentemente, aquí habrá que apoyarse también con perfiles o con compañías con un conocimiento legal bastante importante, ¿no? Auditoras, etcétera, etcétera. Entender las diferentes categorías de riesgo. A partir de ahí, una vez identificado todos los usos que yo tengo, pues una evaluación inicial de cumplimiento, una identificación de las posibles brechas, un desarrollo de un plan de acción con una asignación de recursos, porque esto ya no va, insisto, de algo voluntario. Aquí podemos tener multas y, como veis, bastante relevantes. Hacer todo el tema de documentar, gestión de los datos, gestión o gobierno de los datos, gobierno de la inteligencia artificial,
evaluaciones de impacto, que veréis que van sacando recomendaciones, pero por lo que he visto, por ejemplo, muchas veces se habla de NIST como un framework de gestión de riesgos de la inteligencia artificial de NIST. Hay un par de ISOs al respecto, una de gestión de la inteligencia artificial y otra de los riesgos. Como os decía antes también con Josep de hace tiempo en las diferentes asignaturas, en los trabajos de final de máster, a veces utilizamos o intentamos que los alumnos utilicen el Data Ethics Canvas del Open Data Institute. Es una metodología muy sencilla, gratuita, pero que puede empezar a darnos unas poquitas ideas de por dónde empezar desde el punto de vista de evaluación de impacto, gestión del cambio, una monitorización y actualización continua, evidentemente, porque tendremos que no olvidarnos del sistema una vez lo puesto en producción, y tendremos que comunicarnos, evidentemente, empezar a aprender a comunicarnos con la Oficina de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que es un poco el director de la orquesta y el que nos va a llevar a todo esto, ¿vale? Y nada más, hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo de nuevo mi contacto en LinkedIn. No sé si tenéis alguna duda, algún comentario, lo intentamos solventar. Bueno, pues la verdad es que tienes no una, sino tantas preguntas que no sé si vas a tener tiempo de responderlas en los 9 minutos que quedan de la sesión. Por lo tanto, te voy a pedir que seas ultra breve. Vamos a hacer un poco pasapalabra, a ver si eres capaz. Vale. Bueno, voy al grano, ¿eh? Adrián, hay varias preguntas de diferentes tipologías, algunas muy específicas, como por ejemplo, ponme un ejemplo, como la que pregunta Adrián o luego Lucía. Empiezo por la Adrián, dice, ¿cuáles son los sistemas de inteligencia artificial destinados únicamente a la investigación y desarrollo científicos? Y aquí un poco para tener idea de lo que... Es que yo creo básicamente van por el uso. Es decir, cuando tú no estés en una empresa privada, sino que estés en una... Claro, yo por ejemplo vengo de Pharma, ¿vale? En el caso de Pharma tendríamos que verlo. Por eso yo lo que estoy viendo es que normalmente tiran más a investigación pública, no tanto a investigación privada, ¿vale? Perfecto. Básicamente, caso a caso, ¿vale? Ese es el enfoque. Exacto. Fernanda Sí, nos comenta, algunas legislaciones pueden limitar en cierta medida el desarrollo de la tecnología. Desde un punto de vista sin duda. estratégico para los países de la Unión Europea, ¿no podría esto hacerlos dependientes de los avances tecnológicos de otras regiones del mundo? Hmm. Es que hoy estaba leyendo un artículo que precisamente hablaba de esto, ¿no? De decir, oye, gracias, entre comillas, a esta regulación, lo que va a pasar es que Googles nos van a permitir acceder a los sistemas 2 meses después. Apple quiere sacar un producto, me parece que se llamaba el Apple Intelligence, y todavía a lo mejor el año que viene no está disponible para usuarios de la Unión Europea. Meta, pues lo mismo. Al final nos va a hacer dependientes. Por lo tanto, insisto, para mí, conceptualmente, el regulatorio tiene muy buenas ideas. Me da un poco de miedo, si me permitís la expresión, ¿no? El impacto, porque realmente sí que nos va a dar un impacto bastante relevante en ese sentido. Nos va a hacer muy dependientes desde mi punto de vista. Esto es una opinión personal pura y dura, ¿vale? Muy bien, Lucía hace una pregunta similar a Adrián. Dice, ¿cuáles son los sistemas de inteligencia artificial que se dedican exclusivamente al ámbito militar? Los Yo aquí drones, pondría un por ejemplo. ejemplo. Los drones, ¿no? Los drones Sí. que se están usando en algunas de las guerras que sabemos que están en estos momentos en curso. Sí, Vale. lo curioso es que todo esté John, regulado menos el tema de inteligencia, ¿no? Del tema militar y tal, eso me da un poquito de miedo, pero bueno, eso está el regulatorio. bueno, Who Watched the Watchmen, ¿no? Como decían en el Exacto. cómic y en la película. Sí. Bueno, aquí hay un detalle que es muy importante. Dice, John nos lanza una batería de preguntas, ¿no? Sí. ¿Crees que las empresas a nivel general tienen perfiles que pueden responsabilizarse del cumplimiento de esta regulación? Hmm, Y van ligadas, te las hago todas, ¿pueden tener dificultades para asignar esta responsabilidad? ¿Qué tipo de hmm, perfiles, competencias deben tener estos responsables? En caso de no hmm, identificar los perfiles claros, ¿a quién se podría formar dentro de la empresa para adaptarse?
¿Y qué papel pueden tener las universidades, consultoras, centros tecnológicos y de transferencia en este proceso? Como es una batería grande, Vale, amplia de a preguntas. ver, yo por lo que vi en su momento con el tema de GDPR, en GDPR aparece una figura que era el Data Protection Officer, que era de obligado cumplimiento a partir de bueno, prácticamente todo el mundo tiene que tener un GDPR, perdón, un Data Protection Officer para cumplir con la regulación esta de protección de datos personal, e incluso puede ser una figura externalizada en una compañía con razón social de auditoras, etcétera, etcétera, ¿no? O bufetes de abogados. Entonces, yo creo que en este caso va a pasar un poco lo mismo. De hecho, todavía no he visto la figura como tal, el nombre oficial de la figura, pero yo esperaría dentro del regulatorio tener una figura como un Data Protection Officer de GDPR, que es una figura que teóricamente no debería ser parte del proceso de desarrollo. Debería ser teóricamente independiente del proceso de desarrollo y solicitar este proceso, ¿no?, de auditoría para no verse influenciado. Y por lo que estoy viendo, muchos de estos perfiles tienen un perfil no tan técnico, sino más bien de abogado. Entonces, creo que tirará un poco por aquí. De hecho, yo estoy Probablemente intentando... dime, Josep. Sí. tendremos que estar atentos a las enmiendas ¿Mm? que vendrán y que extenderán la ley. Exacto, exacto. No, aquí habrá un montón de enmiendas. Pero, de hecho, lo que estoy viendo es que hay algunas certificaciones o cursos y luego posteriores certificaciones y están para el tema de la inteligencia artificial, del regulatorio y tal, y están muy promovidas por entidades, digamos, no técnicas, por decirlo de una manera, ¿vale? Por ejemplo, está el tema de IAPP, que es una asociación de profesionales de la privacidad, que en su momento ganaron mucho peso con todo el tema de GDPR, tienen unos cursos muy pegados a todo el tema de cumplimiento normativo, pero por lo que veo son perfiles más auditores, abogados, que no perfiles técnicos. Entonces aquí es un poco, tendríamos que aprender lo que pasó con GDPR, ¿no? Al final necesitas de la parte técnica, pero vamos, yo soy incapaz de entender todo el regulatorio, ¿no? A este volumen, ¿no? La cantidad de ley, ¿no? De condiciones que introduce. Entonces es un poco, a mí me gustaría tener un equipo híbrido, ¿no? En ese sentido. Fenomenal. Fernanda nos pregunta, ¿cómo muchos proveedores de tecnología son empresas de otros países no pertenecientes a Europa, Google, Microsoft, IBM, Mm, etcétera, ¿no? ¿Cómo mm. garantizan el uso restringido de los datos personales y la transferencia internacional de datos? Sí, ¿qué está haciendo Europa para esto? Básicamente multas. Lo que está haciendo Europa es poner multas. Aquí, y insisto, también es mi opinión personal, claro, la Unión Europea se intenta enfrentar a un Meta, se intenta enfrentar a un Google o grandes corporaciones de este tipo, pues bueno, pues va a decir, pues bueno, pues vale, ¿no? No sé hasta qué punto la capacidad de influencia que tiene la Unión Europea ante estas grandes corporaciones es real. Y va a pasar lo mismo con este tema, ¿no? Creo que ahora mismo el regulatorio tenemos este y luego hay otro que también es el Digital Markets Act, que está obligando a estas grandes corporaciones a no tener una posición tan de monopolio y es lo que está haciendo que ciertas Apples, Metas, Google esté retrasando la implantación, la puesta en producción de estos modelos en el ámbito de la Unión Europea. Básicamente el ejercicio que tienen ellos es la multa, ¿no? Y luego la imagen de marca, pero claro, cuando te enfrentas a Google, pues no sé yo si Bruselas tiene esta capacidad de negociación real. Bueno, veremos cómo evoluciona el tema. Sí. Somos 59, no sé si van a caber dos preguntas. La siguiente es, Robert nos comenta, ¿se ve afectada por la revolución el producto derivado de la utilización de una IA o solo los productos que contengan la IA como tal? A ver, repite, los productos y. ¿Se ve afectado por la revolución el producto derivado de la utilización de una IA o solo los productos que contengan la IA como tal? Ambos. Se ven afectados ambos. Ambos. Sí, sí, Fenomenal. porque veréis en la presentación, hay una lista, de hecho. Bueno, y sí, ahora os he puesto aquí en el chat ahora mismo
un enlace de una página web excelente que están haciendo una organización sin ánimo de lucro, donde tú puedes navegar por los diferentes anexos, los diferentes artículos, ¿vale? Del regulatorio. Entonces, hay una lista en los de alto riesgo, más allá de esos que os he comentado, hay una lista, un anexo de productos, de temas relacionados con seguridad, eh, por ejemplo, temas de infraestructura crítica, que se considera que si están utilizando un modelo de inteligencia artificial como parte de ese producto, tienen que estar sujetos, ¿vale? Entonces son ambas cosas, ¿no? El que yo haga un desarrollo de inteligencia artificial o que mi producto esté utilizando unos algoritmos de inteligencia artificial considerados de alto riesgo. Por lo tanto, tendré que cumplir con eso o tendré que hacer el proceso. Muy bien. Básicamente, esto está vinculado con los diferentes actores que mostrabas antes. Es decir, Sí, la sí, Comisión Europea, salto un momento porque como que esa conversación que tenemos, ¿no? La Comisión Europea define una serie de actores, un ciclo en que cada sí, uno tiene unas ciertas funciones y por lo tanto cada uno tiene unas ciertas obligaciones y códigos de conducta a seguir y por lo tanto nadie se libra, ¿vale? Esa es la idea de fondo. Por lo tanto, aunque tú exacto. lo pongas de una manera u otra, pues es lo mismo, ¿vale? Mm, J. Fernández nos pregunta si se escucha el micro. El micro solamente está habilitado porque somos mucha gente al ponente y al moderador. Por lo tanto, desafortunadamente no se te escucha. Pero hay un detalle, hemos llegado a la hora final, ¿vale? Óscar, hay como 10 preguntas más, bueno, ¿vale? Podríamos pasarnos aquí una hora más, ¿vale? Que se quedan cosas en el tintero un poco para que sentimos mucho porque no vamos a tener tiempo de responderlas, ¿no? Pues básicamente mecanismos de control, los instrumentos que la Comisión Europea pues va a hacer, instrumentos de control. sí, Ya os comentamos, os ha comentado uno que era básicamente la oficina, pero va a haber una oficina no solamente a nivel europeo, sino a nivel de cada uno de los países que tienen múltiples funciones. Por lo tanto, ya se ha creado la española, vendrán más. Esto también está vinculado con una pregunta que tenía Fernanda, comités y agencias de otros países para vigilar y garantizar la protección de datos. Es decir, mm, aquí has contestado también una de Esther, vinculado con el rol. El rol no existe todavía, debería existir y vendrá probablemente una enmienda. ¿Vale? Es decir, has cubierto algunas de exacto. ellas, ¿no? Y nos dejamos un poco fuera la de talento porque esto sería una larga historia, ¿no? Sí, Llegados a este punto, primero agradezco a todo el mundo haber, haber escuchado durante una hora este tema. Es un tema denso, complicado, hay mucha información, como os he visto. Por otro lado, tengo que agradecer a Óscar no solamente por haber preparado el contenido y exponerlo, sino la paciencia de tener que nada, explicar un concepto, bueno, pues un tema tan complicado que combina por un sí, lado tecnología y por otro lado la parte legal, que suele ser pues un cóctel denso y duro de roer, ¿no? Muchas gracias sí, por haber preparado este gracias. material y por participar en esta serie de ponencias que hacemos desde la UOC. Gracias a vosotros. Gracias. Un placer a todos y nos vemos en Gracias. el siguiente webinar. Hasta otra. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.